pero no tontas. Algo que lo veo mucho, tanto con mi nena como con los otros papás del jardín, es este tema de los límites, hasta dónde se le pone límites, cómo hacemos como papás para guiarlos a ellos sin caer en generarle por ahí esas ideas de ponerle, a ver, no sé cómo explicarlo realmente, pero por ahí decimos, bueno, le vamos a generar algo para el futuro, que esto no está bien, que no está bueno, y queremos ver cómo hacer. Pero por ahí como papás tenemos miedos al no te quiero, al te voy a cambiar, que son las frases típicas que te están diciendo los chicos hoy por hoy. Para hablar de todo eso, me encantó cuando la productora, cuando Corita Sauer me dijo, la vamos a tener a la señora Alejandra Libenson. Alejandra, que es especialista en educación, crianza y vínculos. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, buen día, Loli, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, Alejandra, muchísimas gracias por aceptar esta posibilidad de poder charlar con vos un ratito. Vos sos creadora de 2 libros que ayudan muchísimo a los papás. A ver, supongo que sí, a veces ayudan y a veces angustian un poquito, porque los libros en general uno cree que dicen las verdades, las recetas, las grandes recomendaciones, y si uno no se acata a eso es un mal padre, ¿no? Uh-huh. Y en realidad mi desafío a través de mis libros es justamente abrir la pregunta, empezar a transformar las certezas justamente en dudas, en empezar a darle más bolilla a la intuición y al sentido común que a lo que te dice el mandato, uh-huh, a correrte de las certezas y empezar a asumir las responsabilidades del hecho de ser mamá o papá, o de cumplir funciones maternas o paternas, no necesariamente biológicamente uno es padre o madre, ¿no? Sí. Hay muchas situaciones de la vida cotidiana que te llevan a cumplir esas funciones y es exactamente la misma condición y responsabilidad que el padre y la madre que la parió, por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? Entonces me parece que partir de la base de que el primer responsable y el mejor que puede criar a su hijo es quien se hace cargo de esa parte de ese niño. ¿Vos crees que somos una generación, somos una generación en donde la culpa es lo que más nos afecta? Yo creo que sí, porque estamos con un paradigma de la época que nos ofrece un montón de alternativas aparte de elegir la maternidad y la paternidad. Uh-huh. Entonces es algo más en nuestra vida y no necesariamente el objetivo y el propósito como lo era en otra época, donde el deseo mayor de una mujer para realizarse era ser mamá. Sí. Entonces, convivir con esta cuestión generacional atravesada por la historia de nuestros padres y abuelos, con los propios deseos actuales de las nuevas generaciones, uh-huh, y tener un hijo bajo esa presión es muy difícil, justamente a la hora de poder disfrutar de la crianza, pero también bancarse que uno disfruta cuando no está con los hijos. Sí. Y que eso es bueno para los hijos. Uh-huh. Eso es justamente la paradoja. Cuando crías a un hijo desde la alegría, desde la posibilidad de decir, mira, ¿sabes qué? No viniste a este mundo solo para cubrir mi felicidad y mis expectativas. Yo quiero hacer otras cosas en la vida aparte de ser madre. Eso es un valor que le estás dando a tu hijo, no es un disvalor. Y no te va a querer menos por verte feliz fuera de casa. Sí. Todo lo contrario. No es ninguna garantía tener un hijo y pasarse full time la vida con él y después pasarle la factura de yo dejé esto por vos, sí, no terminé la carrera porque me dediqué a vos. Uh-huh. Pobre hijo, ¿no? Sí, o por ahí dejamos de ser la persona por ser el papá o la mamá. Exactamente. Veces. Y que estamos por ahí que nos dieron desde antes, por ahí nuestros padres, nuestros abuelos nos inculcaron eso, de que podíamos, una vez que tenías un hijo, eras padre o madre, no existía la persona. No existía la persona, existía, sí, la persona era la mamá de. Sí. Digamos, o sea, te despersonalizabas en tus propios valores, que obviamente ser mamá es un valor, uh-huh, aunque no para todo el mundo. Sí. Elegir no ser mamá también es una decisión. Totalmente. Y no es ni bueno ni malo. Sí. Hay que revisarlo en un contexto. O sea, siempre las decisiones tienen que ver con la historia, con un contexto,
están atravesadas por la cultura, o sea, no son decisiones personales totalmente, tienen que ver con muchas cosas. Sí, acá me preguntan, dice, a veces pensamos que somos buenos y no lo somos, ¿y existe esto de se malcría, realmente se malcría a los chicos? Yo creo que sí, ¿Sabes cómo se malcría un hijo? ¿Cómo? No mirándolo, no escuchándolo, no teniéndolo en cuenta, no abrazando. No teniéndolo upa, eso es malcriar un hijo, no es todo lo contrario. Ay, nena, déjalo llorar, ¿qué le va a hacer? Así no se te va a malcriar y se te va a tomar el tiempo, ¿no? Eso también es un mandato. Sí. En realidad, el malcriar no tiene que ver con hacer mal o bien algo, sino tiene que ver con la disponibilidad que vos tenés hacia tu hijo. Y estar atento a qué te está pidiendo y qué está necesitando. O sea, si no te podés conectar desde este lugar, tal vez no estás atravesando una buena crianza, pero no porque seas mala, una mala madre. Tal vez porque no tenés las herramientas suficientes o también alguien que te contenga y te cuide a vos para que vos puedas cuidar. Porque en realidad la malcrianza muchas veces tiene que ver con la imposibilidad que tenemos los adultos de que nos abracen, que nos cuidan, que nos protejan, y tal vez empezamos, ¿no?, cuando somos madres. Yo tengo 3 hijos, una de casi 30, una de 26 y uno de 21, ¿no? Y digo, para que yo haya podido conectarme con ellos en algún momento de la vida donde relegué, demoré, postergué, pero no renuncié a mis profesiones, necesité también que alguien me cuide a mí para yo poder cuidar. Digo esto, no podemos criar solos, estamos en una tribu aislada. Y dice un proverbio africano que solo para criar un niño se necesita una tribu. Entonces, vos fíjate que estamos viviendo, ustedes están en un lugar bastante alejado, ¿no?, de acá de la ciudad de Buenos Aires. Pero acá vivimos como en compartimentos estancos. Cada uno hace su vida, zafa como puede, labura, va, viene. Y cada vez tenemos menos ayudas. Y si las necesitamos, las tenemos que pagar. Y quizás en la época que fuimos criados nosotros había como una red que nos acompañaba, tal vez estas abuelas que ahora no son las abuelas de ahora que hacen millones de cosas, esas abuelas estaban destinadas a, anda tranquila que yo te lo cuido un ratito, mira la comida que te preparé, no sé, una cosa mucho más de alojarte, de abrazarte, y ahora esto ya se está perdiendo un poco, ¿no? Sí. También a nosotros nos pasa mucho el desarraigo, ¿no? El estar lejos, el no tener a nadie, el por ahí también ahora los miedos que existen, porque cada vez son más los temores, el no poder estar tranquila si es que te vas y dejas a tu hijo en manos de otra persona que no es de tu familia, y también a veces hasta de tu propia familia tenés miedo. Como son madres primarizas y obviamente, bueno, vos me imagino la diferencia entre la primera y la segunda, fueron 4 años y pasaste 4 años disfrutando a una sola, y cuando llegó la segunda, ¿cómo hiciste? Mira, pasé 2 años y 6 meses entre la primera y la segunda. 2 años. Y después entre la segunda y el tercero, perdí 4 embarazos por una trombofilia no diagnosticada y fue muy traumático y muy doloroso, pero luego, bueno, nació Axel 6 años después, y de todos fueron hijos, el tercero, los 2 primeros, los 2 primeros tenían esa chica, ¿no? Y te puedo asegurar que fue mucho más sencillo cuando tuve 2 que con la primera. ¿Sí? Sí. Quizás de otras experiencias, para mí fue mucho más fácil. No sé por qué. No, pero bueno, está bueno que lo digas, porque siempre nos quedamos con la idea de no, tener un segundo va a ser peor, es el doble de trabajo, y que va a ser más difícil. Yo creo yo creo, bueno, al menos en mi vida fue hermoso, fue difícil, por supuesto, porque empiezan los celos, empieza el tema de si le doy uno le quito al otro, como creyendo que en realidad se multiplica, siempre tenés más y más y más y no sabes de dónde te sale, pero hay. Pero siempre, claramente, siempre traté y tuve la suerte de tener 2 abuelas muy presentes.
con las cuales me ocupé de construir un vínculo y que mis hijos construyeran un vínculo. Y de hecho, les cuento ahora, por si la quieren seguir, mi hija Tatiana, que tiene 30 años casi, que no es mamá, que no está en pareja todavía y que está viajando por el mundo con un proyecto que se llama Los Viajes de la Bobe, donde ella tomó la cultura de la familia de su abuela materna, el placer por la comida y por el viajar por el mundo, y está viajando intentando viajar y busca apoyo por 71 países que su abuela paterna conoció a lo largo de su vida. Tratando de recuperar algo del valor de justamente esa historia que ella vivió con nieta. Y yo creo que esa colación, más allá de hacerle publicidad a mi hija, en Los Viajes de la Bobe, contarles lo que se pudo apropiar ella de la historia, ¿no? Así como de mi mamá, que tiene 88 años, aprendió a escribir, a leer, porque mi mamá es traductora pública de inglés, y ama los libros, y siempre el mejor regalo que recibía era el libro. Escucho mucho ruido por aquí. Sí, yo también estoy escuchando mucha interferencia. Ahí te escucho mejor. Ahí estamos. Te escucho mejor. Bueno, no, te decía que tanto de una abuela como de la otra, esta primera hija que vos me preguntabas, tomó muchos aspectos que justamente tuvieron que ver con eso de que no fue criada sola. No solo estuve yo, porque si no es esta cosa de, mis hijos son igualitos a mí. No, hubo papá, hubo abuelas, hubo abuelos, o sea, tuvieron mucha suerte en la vida. Eso es lo bueno y también lo importante que tenemos que recordar que los abuelos son algo esencial en la vida de cada chico. Yo te digo, yo fui criada por una abuela y para mí mi abuela lo era todo y mis abuelos lo fueron todo y ocupa un espacio que es muy importante y que por ahí es también lo que yo le digo a mi hija, ¿no? El que disfrute de su abuela, el que la pueda tener, que es una posibilidad que no todo chico lo tiene. Exactamente, y es algo a construir, ¿sabes? Que tiene mucho que ver con el lugar que le damos las mamás y los papás a esos abuelos, ¿no? Porque muchas veces, tal vez, en el lidiar cotidiano, los abuelos ocupan por mucho tiempo la función de madres y padres sustitutos, porque los papás van a laburar y necesitan cuidarlos, y a veces se confunden los roles, ¿no? La abuela se cree la mamá y la madre se cree la hija de esa mamá, y ahí se complica un poco la vida. Hay mucho ruido. Estoy escuchando demasiado ruido también. Ahí está muchísimo mejor. Ahí estamos mucho mejor. Es algo esencial. Acá me preguntan también, ¿existe alguna receta, algún manual, algo que nos diga cómo criar y qué es el mejor consejero para nuestros hijos? Sí, el mejor tip para criar a un hijo es no desestimar la propia intuición. Cuando vos sentís que algo no está bien, no desestimes tu intuición y pedí ayuda. Cuando algo te hace ruido, cuando en la vida cotidiana algún hábito de tu hijo o hija cambia, cuando no juega, cuando tal vez no se ríe, o tal vez cuando vos sentís que está muy irascible, o está con mucho enojo, berrinche, más que enojarte con eso, preguntarte tal vez qué tengo que ver yo con eso que le pasa a mi hijo. O si hay algo que me perdí, o algo que está pasando en la vida cotidiana, de esa familia en particular, ¿no? Porque los acontecimientos alrededor, aunque los nenes sean muy chiquititos, los perciben. Totalmente. Entonces lo peor que podemos hacer es desestimar eso y hablar delante de ellos, ¿no? Hay cosas que ellos no tienen que escuchar. Hay cosas que son de grandes y a veces sin querer nosotros hablamos en presencia de ellos, no con ellos ni a ellos, sino de ellos. y no la pasan bien. Pero no te lo van a decir, ay mamá, no me gusta que hables mal de mí. Entonces, ¿qué hacen después? Hacen lío, se portan mal, dejan de comer, se hacen pis cuando ya controlaron esfínteres. Que son como pequeñas señales, ¿no? Que te van diciendo, por acá está pasando algo. La pregunta del millón, ¿cómo superamos los terribles 2? Bueno, porque vienen los 3 después. Yo estoy en el 4.
Yo estoy en la parte y después vienen los 5, ¡ay, Dios! Y después vienen los 6, o sea, a ver, pero creo que estás en medio del tsunami. Sí, yo estoy ahí en el medio, ¿viste? Y en la parte de la contestación, en la parte de que ya estamos arrancando a reconocer las cosas y a saber nuestros lugares. Entonces yo ya estoy en la parte de la palabra. Pero en Los Terribles 2, muchas mamás lo sufren demasiado y sufren, creo que más que todo, la mirada ajena a todo esto. La mirada, mira, yo tengo un capítulo en el último libro mío, Los Nuevos Padres, que se llama La mirada de los otros. Sí. Justamente, el tema de la mirada de los otros a veces pesa mucho más que se apropia, ¿no? De uno, ¿no? Como que es el monstruo que te dice, te pone como una lupa en mirad qué mal que crías a tu hijo, ¿no? Pero bueno, ¿sabes qué? No voy a hacer guaranga porque soy psicóloga y estoy en la radio, pero no te tiene que importar. Sí. No te tiene que importar la mirada del otro, y ese es un trabajo propio, de mucho autoanálisis, de poder trabajar con los propios prejuicios, con la propia autoestima, y entendiendo que un hijo nunca le va a gustar que lo limites, porque un límite siempre enoja, pero luego tranquiliza, porque el niño comprende que se espera de él, y que la vida tiene cierto criterio de realidad, y que no todo se puede ya, aquí y ahora y como se te canta. Sí. Entonces, si vos tenés claro eso, y tal vez ante su enojo no te enojas con tu hijo, y no pretendes que te obedezca como un perrito faldero, tratás de transmitirle ciertos valores para que él de a poquito va comprendiendo, aunque al principio se resista, si si te sostenés en el tiempo, si sos coherente, si tenés sentido común, si podés poner un límite a la conducta en el aquí y ahora y no le generás penitencias de por vida que no vas a cumplir jamás, ese niño va a ir comprendiendo que vos no lo dejás de querer porque lo limitás, simplemente que eso que está haciendo en ese momento no te está gustando y le estás diciendo, ¿sabes qué? Así no. Y que tal vez incluso tiene una consecuencia eso, pero no es un castigo, ni una penitencia, ni una tirada de orejas, ni un empujón, ni una humillación, es simplemente pararlo y decirle, uy, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? Me puso muy triste esto que hiciste, así que ahora que íbamos a ir a la plaza, mamá no tiene ganas de llevarte a la plaza. Ponele. Y ese niño ahí que va a registrar, uy, a mi mamá no le da igual que yo haga algo y no lo haga, o que haya empujado a mi hermana y la haya lastimado, o que haya tirado a propósito algo para enojarla. Me estoy perdiendo de algo con esto que hice, entonces la próxima vez lo voy a pensar. Eso es aprender, no es obedecer. Es del lugar de estímulo-respuesta. Hiciste esto, te mereces esto, el chico cumple el castigo y después ¿qué hace? Vuelve a hacer lo mismo. Pero da mucho para enseñarle a las demás personas. Por ahí muchas veces las mamás primerizas, más que todo pasa, de esos miedos de cómo te van a ver el de afuera. Vos le decís, sí, no te tienen que importar, pero muchas veces les importa. Lo veo con otras mamás que ha costado. En mi caso, un día se me largó a llorar en la calle y a hacer berrinche. Cuando hablo de Los Terribles 2 fue que se tiró al piso, que lloraba, que gritaba. Y yo me senté en el cordón de un marco de un negocio y me senté y la miré. Y habré estado 15 minutos llorando. Pasaba la gente, me miraba, está todo bien. Yo la miraba nada más como lloraba, que no se lastime. Cuando terminó su berrinche, me acerco y le digo, ¿ahora estás mejor? Sí. Bueno, ahora yo cómo me siento. Triste. Bueno, si yo me siento triste. Ay, qué linda. Y es esa charla, pero tenés que tener una paciencia impresionante, porque otra persona se hubiese levantado, la levantás de una oreja y te la llevás. No tuviste paciencia. ¿Sabes lo que tuviste, Loli? Tuviste conexión con tu hija. ¿Entendés? Vos supiste lo que ella estaba necesitando, pero una sola cosa te corrijo, no te lo hizo a vos. Sí, vos dijiste, se me puso a llorar. No, se puso a llorar. Si bien te lo dedicó de alguna manera, no te lo hizo a vos, es algo que le pasó a ella. Porque ahí es donde nos enganchamos con que me lo hace a mí. No, lo hace. Después vemos para qué lo hace. Es que por ahí tenemos esto también de, no, en mi casa esto no lo hace con vos solamente. Entonces ya como mamá te sentís como que todo lo que hace te lo hace a vos misma. Pero ¿sabes cuál es el antídoto para todas estas cuestiones? Entender que nadie aprende de un día para el otro, que es algo desprolijo en la crianza, que es cultural,
que sea ensayo y error, que siempre uno tiene la posibilidad de reparar si se manda una macana como adulto, y sobre todo tratando de pensar que necesitamos crear en grupo. O sea, si ya la sociedad no nos permite esto, bueno, yo trabajo mucho con talleres online, con grupos de madres, de padres, porque creo que la mayor posibilidad de poder crecer como padres es encontrarnos con otras personas y poder reflexionar, pensar juntos, reírnos, incluir el humor, empezar a corrernos del lugar de la culpa. Sí. Y empezar a responsabilizarnos por la tarea que nos toca y que elegimos de alguna manera. Bueno, y a través de las redes sociales a vos te acercan estas distintas inquietudes, y está bueno esto también, que vos puedas ayudar a los papás, como decís, brindar los talleres. Contanos bien cómo se pueden acercar a vos, mediante qué además de tu página web. Mira, yo fundamentalmente en el Instagram, Alejandra Libenson, recibo ahí las consultas de los papás o las mamás que me preguntan cosas, y yo luego me conecto con ellos y voy armando los grupos en función de las necesidades, porque en realidad tampoco hay que imponerle al otro lo que uno cree que es bueno, sino preguntarle, ¿de qué te puedo ayudar? Sí. Y a veces armo grupos en relación a las nuevas familias, a las separaciones, a los cambios, a los límites, a los trastornos de sueño, al tema de la alimentación, al tema de la maternidad y el trabajo, cuándo volver a trabajar. O sea, van surgiendo las diferentes temáticas a partir de las necesidades de los papás. Y yo a veces hago alguna propuesta, como este taller de ser buenos padres o padres buenos, ¿no? Sí. Porque la vedette es el límite. Ese es el tema que todo el mundo pide. Totalmente. Así que bueno, como nos vamos viendo esta culpa, ¿no? Eso. Ya lo dijimos, la culpa Exacto. si le pongo el límite y el nene después ya no me quiere, sos un papá. Es que sabes que la mayor fantasía de un adulto cuando tu hijo, que te dice donde más te duele cuando no le gusta que lo limites, mala mamá, andate, no te quiero, te voy a cambiar. Claro, o voy a llamar a la policía, ¿no? Mi hijo más chico me hizo el peor insulto que pude recibir en mi vida cuando una vez le puse un límite, que me dijo, mamá, anda a leer tu libro. ¿No es maravilloso? O sea, te tocan donde más te duele. Totalmente. O sea, como diciendo, ¿qué me venís a mí a decir esto? Anda a leer tu libro, aprende algo de lo que sé. Yo dije, ay, entendió todo, mi hijo. Totalmente, es un genio. Yo siempre lo digo porque en realidad me marcó mucho. Otra vez, yo aprendo mucho con mis hijos, sigo aprendiendo, ¿no? Otra vez me dijo, estábamos en un restaurante y la comida no venía, era en un club y había mucha gente, yo tenía mucho hambre, y mi hijo también, y al final trae la comida y mi plato realmente estaba helado, estaba frío, y yo quería comer algo calentito. Y lo miré al mozo y le dije, está helado. Y mi hijo me mira medio avergonzado, y cuando se va me dice, mamá, ¿no le podrías haber dicho, me lo calienta, por favor? 8 años tenía. Mi amor. Otra lección. Otra lección más. Sí. Otra lección. Ahora estudia psicología. Bueno, muy lejos no cayó esa manzana. No. Y mi hija mayor, bueno, es cocinera, hablando de nutrición y manzana, y mi hija del medio psicóloga. Ajá. Así que, bueno, dos psicólogos. Por ahí la cosa. 2 psicólogos en la familia. Está buenísimo eso, porque muchas veces nos enseñan un montón de cosas que nosotros nos olvidamos. Yo, muy chiquita y sigo aprendiendo de ella, o estoy aprendiendo de ella a partir de lo que está diciendo, ¿no? De lo que me va diciendo en la medida que va creciendo. Y por ahí yo me equivoco y me dice, pero tenías que decir perdón. Tenés razón, le digo. Claro. Tenés razón. ¿Viste? Como no se pierden una. Se pierden una. Pero tenés que decir permiso. Tenés razón. Ahora, viste, a ver, corramos esto de acá. No, digámosle permiso a los osos, ponele. Bueno, sí, tenés razón, permiso, señor oso. Pero empezar a darle más bolilla a esto, el sentarte con tu hijo, el tener tiempo para él y que las cosas no sean tan apuradas o que no sean tan tecnológicas. Y que ellos nos enseñan mucho más de lo que nosotros les enseñamos a ellos. Sí.
Sí. Bueno, Alejandra, fue un placer realmente haber hablado con vos. Igualmente. Tenemos un montón de otros temas, pero sé que los papás también se pueden acercar a tu Instagram, que se pueden acercar a los distintos medios que vos tenés para comunicarte con ellos. ¿Nos recordás cuál es tu Instagram? Sí, por supuesto. Sí, @Alejandra Libenson. Bueno, ahí te van a encontrar. Esta nota igualmente la vamos a subir a la web, a nuestro Facebook, y ahí ya van a poder escucharla nuevamente. Y si tienen alguna duda, que nos escriban por ahí y nosotros vamos a tratar de contactarte nuevamente con vos. ¿Sí? Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias con vos, y nos quedó un montón de cosas para hablar, te digo, ya tenemos qué para bueno, hablar. Ojalá Dale. podamos otra. Por ahora pueden encontrar tus 2 libros. Contanos los nombres. Bueno, en realidad están agotados, así Sí. que es medio difícil que lo puedan No me encontrar, digas. pero lo pueden bajar por ebook. Se llama uno Criando hijos, creando personas, Sí. y el otro se llama Los nuevos padres, de editorial Aguilar. Uh-huh. ¿Lo pueden bajar por ebook entonces? Sí, o lo pueden comprar por alguna página online, Buenísimo. o bueno, los que están en Buenos Aires me pueden contactar, que yo sí se los puedo facilitar. Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, un placer, te agradezco mucho la entrevista. No, un placer haber hablado con vos realmente. Gracias por haber aceptado. Así pasaba la señora Alejandra Libenson, que es psicóloga, psicopedagoga y autora de Criando hijos y creando personas y los nuevos padres, terapeuta también, y ella nos hablaba de todo esto. Qué difícil que es ser papá. Cuando sos primerizo es peor, ¿ves? En la web oficial la tenés en www.alejandralibenson.com.ar, en Twitter como Lica Libenson, y en Facebook como alejandra.libenson, y en Instagram, por supuesto, como Alejandra Libenson, como nos contaban. Le pueden escribir ahí y consultarle estas dudas que tengan a medida que van creciendo sus hijos. Cora Sauerville, te mando un beso enorme que estabas escuchando y obviamente metiendo la pata en un montón de cosas. ¿Qué me iba diciendo? ¿Qué cosa? Le mando un beso enorme y, viste, aunque está lejos en kilómetros.